Eso que escuchaban era Año Nuevo, que es el tema que abre el nuevo EP de Pascuala y la Vaca, además de ser una de mis compositoras, músicas, intérpretes favoritas de Chile. Hay que decir que además, pucha, qué manera de trabajar Pascuala y la Vaca. Está constantemente presentando cosas y sacando discos nuevos y además ahora también tiene planeado un viaje a Estados Unidos. Se va ya el 25 de mayo en una gira que va a incluir ciudades como Nueva York, Chicago, Seattle, Portland y otras. Sí tenemos a Pascual y la Vaca al otro lado de nuestro teléfono. Querida, ¿cómo está usted? Hola, aquí estoy escuchándote y yo me declaro tu fan también, así que muchas gracias por esa máxima presentación. Bueno, sí, amorcito de ida y de vuelta. Además, cuando Bacán. venimos ahí siguiendo tu carrera hace tantísimos años, Pascuala. Gracias. Y una cosa que a mí me entretiene mucho como auditora de tu música es que, además de que nunca te quedas quieta, siempre estás jugando con nuevas sonoridades. Y este P da buena cuenta de eso. Creo que el disco que sacaste el año pasado era un disco que se vincula más con tu trabajo de raíz, con tu trabajo de Sí. búsqueda latinoamericana, y esto es mucho más rock, pop, incluso con algunas colaboraciones de hip hop. Cuéntanos, ¿en qué te pilló este alegriste que te fuiste para este lado? Sí, siento que siempre he tenido ese lado, por ejemplo en Reloj, este disco del 2015 que ganó los Pulsar, también lo tenía mucho. Son como las canciones que me nacen más cantautoriles desde el piano, algo más visceral de pronto, bien íntimo, bien propio y bien influenciado de la música que me gustó en la infancia. Siento que a veces uno como en los septenios va pasando o en los ciclos va pasando, revisitando la infancia o por las terapias o qué sé yo. Ujú. Y a mí la música, mi cantante favorito de los 9 años era Janis Joplin, y después me acuerdo cuando descubrí Erykah Badu, tipo Ujú. en la adolescencia, luego cuando estas canciones de John Lennon como Mother, como en contra, incluso revelándose como con su propia familia, con su origen, ¿no? Todos estos cuestionamientos de cantautor solo con su instrumento, como que tiene mucho de eso este disco, que el eje temático son los afectos. Son 5 canciones que abordan los afectos desde distintos lugares, como unas más odiosas, otras muy tiernas, y habla justamente de cómo vamos equilibrando cada una en su interior, el hecho de las cosas que son alegres y tristes, todo está sucediendo en el mismo momento, en ese Ujú. mismo presente, todo se mezcla y una tiene esa labor cotidiana de ir equilibrándolo, ¿no? Algo que te emputece y algo que te enternece, están en el mismo día, estás ahí en la calle, en el gatito tierno, en la amistad, qué sé yo. Entonces, de eso se trata el disco y siento que lo quise hacer así también muy como sin temas de raíz. Mi investigación estaba como súper tranquila en ese sentido con el EP de Lucero, y Ujú. este era todo lo contrario, era como lo que salga muy de guata sin tener que ocurrir algo como de investigación o algo ajeno a buscar, sino que es 100% solamente como lo que venga, ¿no? Ujú. Ahora es interesante eso porque ambas parece que te salen de manera muy natural, ¿no? Y me parece súper bonito, Pascual, esta idea de que, bueno, yo tengo ahí en mi WhatsApp así como de mensajes, soy esta y también esta otra. Porque se suele hacer, ¿cierto? Especialmente cuando uno construye una figura pública y dice, bueno, esta persona hace esto y esta es su manera de Claro. hacerlo y este es su estilo, etcétera, pero tú nos tienes adivinando todo el tiempo y me parece muy lindo que tú nos relates la idea de que eso es de alguna manera siempre ha sido así y más bien lo que te pasa es como en este momento esto es lo que me entretiene para investigar y para producir. Claro, y también como pasa que se realzan ciertas canciones ahora que estamos como en el formato de los EP, porque Ujú. antes yo estas canciones como la que saqué ahora no quedaban como single. Yo elegía, por ejemplo, una canción lenta como Estocolmo, nunca la había sacado yo como single, y Ujú. ahora tengo la opción de tirarla como single porque los EPs, como los voy sacando las canciones de a 5 y no de 10 como cuando sacaba los álbumes, tengo más opción de destacar más canciones como Ujú. single, ¿cierto? En el fondo yo de un disco de 10 canciones elegía 2 singles y ahora de un EP de 5 canciones elijo 2 singles. Entonces voy pudiendo contrastar y voy pudiendo relevar otros estilos míos propios que antes dejé las sombras, por decirlo de alguna manera.
Claro. Ahora, también ahí aparecen estas cosas que a ti te interesan, estas sonoridades que te interesan, y en el caso de Estocolmo, ahí hay dos lados que a mí me interesan mucho de esa canción. Uno tiene que ver con el lado temático, ¿no? Mm, Que me encanta la letra de esa canción, creo que es muy apropiada para Chile en este momento además, o sea, sí, puede ser apropiada para las personas, absolutamente, la letra dice, es como tú te quejas, pero no haces nada para que las cosas cambien, ¿no? sí. Como básicamente sal de tu zona de confort, y eso corre para la vida, pero corre también para nuestra lógica como país. Pero además, entonces, claro, es una canción, uno podría decir, un poco más rabiosa, un poco más desafiante al lado el interlocutor. Pero por otro lado, también te hiciste acompañar de músicos que venían del mundo del hip hop y tiene una sonoridad que está más cercana al trip hop. No sé si tenemos ahí todavía Pascual a la Vaca, se nos Sí, arrancó. Ahí sí, estás, estoy ya, aquí, sí. algo sonó raro, ya, pero ahí está. Y además también el disco entero tiene como este juego un poquito con el trip hop, con las trompetas, con ese downbeat que está muy, muy interesante. Cuéntanos respecto a también a esas entradas y esas colaboraciones. Sí, o sea, con Dania Neco teníamos pendiente colaborar porque realmente en la vida cotidiana colaboramos mucho, somos las dos de acá, vivimos en Valpo, somos muy vecinas. Chanel, que es su compañera y parte de la banda, es mi stage, mi jefe técnica de mi grupo, entonces como que realmente estamos en el cotidiano muy juntos. Y fue esta cosa de amigas, como ya, pues tenemos que tener una canción que nos invitemos siempre a cantar la una a la otra, ya, yo voy primero y me saqué esta para que la cantáramos las dos. Y me gusta mucho porque, claro, con la Vania siempre vamos hablando también en la cotidianidad de lo que nos pasa, de cómo poder cambiar, de cómo las estructuras que nos amarran a cosas que no nos gustan nos vuelven a nosotras mismas rígidas, o cómo el entorno es rígido al percibir el arte de una misma. Por ejemplo, con este colmo recibimos harto hate también de vuelta, como ¿En que es una serio? canción rabiosa y provoca rabia también, ¿no? Entonces, ahí cuando, después del lanzamiento, que le fue súper bien a la canción, o sea, de proporción le fue muy, muy bien, pero también con estos mensajes odiosos yo pensaba, bueno, es una canción que escribí también con harto odio, entonces también devuelve eso, porque mueve, ¿no? Remueve, o sea, si te dicen que eres demasiado rígido y te da rabia y ¡ah! ¿no? Entonces nos ha tocado como apañarnos hartos en eso juntas, así que siempre las dos organizando cosas de la 8M, qué sé yo, o sea, compañeras como en ese ámbito, que a veces es duro, entonces me gustó como invitarla a esta canción. Ujú. Y Red Mist también, porque siempre he querido incluir beats y scratch en las canciones y nunca lo había realizado, así que ahora fue la oportunidad y quiero seguir trabajando así, encuentro muy, muy bacán, me gustó. Y claro, el trabajo que hicimos es bien, se asocia al trip hop justamente como sonoramente, porque hay hartos filtros, hay un trabajo del sonido que por una parte es muy vintage, grabé con micrófonos muy antiguos, de hecho grabé la voz con el micrófono que grabó Violeta Parra Gracias a la Vida, que está en Estudio del Sur, un micrófono de los años ¡Wow! 60, sí. Muy emocionante, estaba al lado del micrófono como, ¡no! ¡Esta es ¿Qué fue historia! esto? Maravilloso. Sí. Eh, Grabamos con muchas cosas vintage y procesamos de una forma muy contemporánea, así como todo muy comprimido, un diseño sonoro bien contemporáneo, bien incluso como de la música de ahora, del trap, así mucha compresión. Entonces entretenido ir buscando eso, como quieres como algo de lo antiguo, algo de lo contemporáneo, y eso se nota harto en los brass. Los brass están Mm, trabajados muy como en el bloque de bronces de la Janis ujú, Joplin, ujú. están ubicados en el estéreo como si estuvieran, como uno ve la banda en vivo. Ujú. También grabamos los brazos en vivo juntos, sin separaciones de colchones ni nada, está todo el sonido mezclado. Fue como un experimento y a mí me encanta cómo quedó. Sí, sí, a mí también me encanta cómo quedó, soy ahí como celebro mucho, me gustó mucho Estocolmo cuando la escuché, pero además también porque me sorprendió, ¿no? Y quería preguntarte desde ahí, como tú dices acá en este EP y en esa canción en particular hicimos varias cosas que no habíamos hecho antes, y quería preguntar qué descubriste de ti misma, pensando en el video además, donde también apareces ahí performando, ¿cierto? En una Sí. lógica mucho más de danza contemporánea. ¿Aprendiste cosas de ti como cantautora, como compositora, como músico, viéndote en estos otros formatos? Sí, totalmente. Me siento como muy en un momento en que me atreví, como que me desprejuicié de mí misma, como que me atreví también a fluir más, a ocultar menos, este lado como duro mío también poder mostrarlo. No sé, como que
Estudié dirección teatral el semestre pasado en la Finisterra, es un diplomado, que es muy bueno, y fue bacán acercarme al mundo del teatro, tener compañeras que son actrices, como que me ha gustado acercarme a ese mundo, y en estos 2 videoclips me la quise jugar por ese lado, como soltar, atreverse, hacer reírse de una misma, por ejemplo en Año Nuevo, que es ridículo, y yo estoy en la enojona, pero me río de eso mismo, con esa bata, saliendo con la basura a la calle, como... A veces una piensa como, voy a hacer un videoclip, y como cantautora pienso mucho en la solemnidad, y también está la parte estética que uno quiere cuidar, entonces como soltar un poco eso y jugar más y atreverse a hacer un personaje que sea la vieja enojona, o algo, buscar algo que no sea estético en sí mismo, y estar disponible para esto. Entonces me gustó, siento que es parte de una madurez, y de una búsqueda que estoy haciendo para comunicar desde distintos lugares, no siempre desde un lugar tan el mismo, ¿no? Ahora, en 15 años, Pascuala, tú has sacado un montón de discos, y uno piensa en esa primera Pascuala que escuchamos cantando Violeta Parra, a esta que escuchamos en Estocolmo. Tienes un montón para elegir y ahora vas a ir a Estados Unidos en una gira, en algunas de sus principales ciudades, de sus más musicales ciudades. Por favor, hazlo por mí. Anda al Evolution Museum de Seattle, que es una locura, que es un museo de música que está inspirado, además arquitectónicamente está inspirado en la guitarra golpeada de Jimi Hendrix. Es una locura ese lugar. Y yo pensaba, sí, no, de verdad, después te doy más detalles, es una locura ese lugar. Luego pensaba en cómo escoges presentarte a ti misma con una cantidad de canciones limitadas, ¿no? Respecto a todo lo que vienes haciendo. Estoy pensando en tus años que llevas publicando discos, ¿no? Los últimos 15, y decir, ok, ¿cuál de todas las Pascualas voy a mostrarle a la gente en Nueva York, o en Seattle, o en Chicago? ¿Cómo estás organizando eso en tu cabeza? En general, o sea, me pasa que preparo, como le doy a la banda, por ejemplo, un setlist muy amplio, como tuve 30 canciones distintas, no hago un show fijo, nunca. Y esas 30 canciones lo voy viendo cuando llego al lugar realmente. Armo como, bueno, es que cuando hago un show en un lugar como muy grande, yo ya tengo un setlist como armado para ese como escenario. Por ejemplo, el año pasado, no sé, el Festival de Jazz de Montreal, que era para 25.000 personas el show, es un escenario grande, y ya sabía el formato de antes, ¿no? Entonces ahí ya tengo un setlist como muy ensayado de antes, pero por ejemplo en esta gira a Estados Unidos, que hay como centros culturales o nightclubs o club de jazz, no son los mismos contextos, porque por ejemplo el nightclub por ejemplo que hay en Nueva York, puede ser por ejemplo el Sops, es un nightclub latino, me imagino que tiene que ser un poco más fiesta, por ejemplo. Entonces ahí voy eligiendo el repertorio que es más prendido o más alternativo, pero no, por ejemplo, más como el repertorio de Violeta Parra, porque si no es demasiado contrastante con la música de más de una fiesta, ¿sí? Claro. Ahora, por ejemplo, si voy a un club de jazz, también puedo meter todas esas canciones más progresivas que son parte también de mi repertorio, más para gusto de música, por decirlo de alguna manera, donde están todas esas cosas más hindúes, más me puedo ir en la volada. Los músicos pueden hacer solos, entonces como que ahí vamos el repertorio según el contexto también, pero preparamos, ahora hemos estado ensayando así a full, y llevamos preparado un repertorio súper amplio para poder como deslumbrar a distintos públicos. O también a veces, por ejemplo, son desafíos acústicos. Nos pasó cuando hicimos una gira de 30 shows en Alemania, y nos dimos cuenta que la mayoría de los shows eran en iglesias culturales, iglesias que ya no tenían adeptos, que se habían transformado en centros culturales, y que esa acústica era muy retumbante, y que los temas, por ejemplo, andinos prendidos, dejaban la cagada acústicamente, ¿sí? Entonces ahí había que adaptarse y transformar el espectáculo para que realmente se haga lo mejor posible, no tener a la gente con dolor de oídos, tú por una obsesión de mostrar una canción en particular, ¿no? Claro, ahí ir midiendo cómo se viene la audiencia y el contexto. Ahora lo que me parece fantástico, Pascuala, es que tienes tanto para mostrar, ¿no? Entonces que puedes decir, bueno, en estas versiones voy a ir haciendo esto. Para cerrar, Pascuala... De hecho nos pasó en el Festival de Jazz de Montreal una anécdota, que nosotros teníamos un show en una plaza como del tamaño, así mi referente porteño, como la Plaza Sotomayor, una plaza grande, era un show de para 5.000 personas, y ese show duraba 1 hora. Y al último minuto, el día antes, nos cambiaron. Oye, se enfermó una banda de COVID. Quieren hacer el escenario de 25.000 personas, pero ese show son 90 minutos, o sea, había que sumar 30 minutos de show.
Y yo dije, sí, me decía, pero ¿tienes canciones? Y yo, sí, tengo, así como... Así que ahí fue súper bacán que me tocara en ese momento el festival porque pude como improvisar con 30 minutos más de show y estaba todo súper armado. Como que eso, Excelente. a veces uno tiene esas ansiedades de alcanzar antes una meta, como, ay, yo quería hace 10 años tocarme este festival, pero no es el momento nomás, fue cuando te toca te das cuenta, ahora era, ahora que Claro. estoy así de segura o así con todo este repertorio, qué sé yo. Sí, bueno, sin duda ahí uno le dice, bueno, algo cachan esto de el maestro llega en el momento adecuado, ¿cierto? Lo que sucede conviene y Sí, todas aquellas cosas. Oye, Pascuala, para cerrar, estoy leyendo por aquí que tienes planeado sacar nuevo disco pronto, concierto en Teatro sí, Café. Pero hija, sí. ¿a qué hora hace tantas cosas? Es que justo fue, como dice, estos discos temáticos, como que el EP lo estuve trabajando con Pascual y Fauna y el disco no. ¡Ta, ta, ta, ta! Ajá. Hay 3 canciones con Fauna en el disco, pero son 10 canciones y estuve trabajando con otro tipo de músicos porque este disco que voy a sacar el segundo semestre es un homenaje a Valparaíso. Entonces, hay mucho bolero, hay cuecas, hay como que compuse muy en la onda de nuestro patrimonio de Valpo. Entonces, trabajé con otros artistas. Excelente, qué ganas de escuchar eso. Bueno, pero eso viene el segundo semestre, así que íbamos a Sí, estar conversando al respecto, Pascuala. Todo el fuá para esta gracias. gira. El 25 de mayo te vas a Estados Unidos, va a estar muy entretenido sin duda. Y también felicitaciones por Alegriste, que está precioso. Ustedes ya lo pueden escuchar en las plataformas y ver los videos. Hay 2 videos ya en YouTube de Año Nuevo y de Estocolmo para que los miren. Gracias, Pascuala, te mando un abrazote. Gracias. Chau. Nosotros vamos a ir a escuchar a Pascual y la Vaca, por supuesto, y al regreso venimos con más conversaciones acá en nuestro semáforo.